Es un placer nuevamente coincidir con ustedes en este programa, en este canal, y nos alegra que puedan estar acompañándonos para continuar el derrotero del estudio de la Palabra de Dios y sus grandes temas. Aquí estamos continuando la temática de nuestra presentación anterior, que trataba acerca de la doctrina bíblica del hombre. Y ya hemos establecido una base de cuál fue el propósito de la creación del hombre por parte de nuestro Dios. Y un detalle en el cual nos detuvimos en la anterior presentación tiene que ver con el concepto de que hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y esta expresión ha sido analizada a través de la historia por muchos eruditos. Y llegamos a la conclusión que Dios, al crear al hombre, quiso hacerlo parecido a él en su dimensión espiritual. Y hay un aspecto interesante que está conectado con esta declaración de crear al hombre a su imagen y semejanza. Y es que inmediatamente después de hacer esa declaración, lo siguiente es, dice el Génesis, para que el hombre señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto entonces sugiere, apreciados hermanos y amigos, que la imagen de Dios involucra una relación específica entre los seres humanos y el resto de la creación. De modo que esto es muy importante que lo tengamos presente. Primeramente, entonces, la expresión a imagen de Dios es un énfasis en cuanto a una función en vez de una cualidad. Los seres humanos participamos de un estatus de dominio o de soberanía limitada sobre otras formas de vida en este planeta. Esto implica entonces un sentido de mayordomía, un sentido de responsabilidad de parte nuestra para con la creación que Dios nos ha dejado a nuestro cuidado. En otras palabras, como indicamos la vez pasada, nosotros debiéramos ser los mayores y los mejores ecologistas del planeta para cuidar y proteger nuestro ambiente. O sea que Dios nos colocó aquí como mayordomos para que podamos administrar lo que no nos pertenece porque le pertenece a Él. Por supuesto, a esto debemos indicar que todo hay un límite para el hombre. En síntesis, nuestra filosofía cristiana le atribuye una gran complejidad a los seres humanos. Como criaturas, nosotros compartimos muchas características con otras formas de vida en este planeta. Sí, también somos finitos y tenemos un cuerpo, pero somos más que la naturaleza en algunos aspectos. Nuestra inteligencia, por ejemplo, es superior a otras formas de vida. Más importante aún, tenemos la cualidad de la libertad, lo cual nos da la capacidad de nuestra autodeterminación. Esto nos eleva entonces al nivel de personas y nos capacita para tener dominio del ambiente. Somos entonces criaturas únicas, peculiares, sui generis. ¿Por qué? Porque llevamos impresa en nosotros la imagen de nuestro Creador. Y eso es una verdad muy importante que tiene unas implicaciones muy grandes para nosotros. Ahora bien, hablemos acerca del cambio que se operó en el hombre como también en la naturaleza. Y esto sucedió, como hemos indicado, por causa de la caída del hombre en el pecado, y así esto se ha convertido en una verdadera tragedia humana. Somos conscientes de esa realidad. Ahora bien, en nuestra anterior presentación analizamos las cualidades de la existencia humana. Vimos
que el hombre y la mujer fueron creados los dos a imagen de Dios. Vemos entonces un gran contraste entre el mundo perfecto que Dios creó al principio y el que existe ahora. La Biblia atribuye al pecado esta trágica discrepancia. ¿Sí? Veamos entonces algunos textos en la Sagrada Escritura que así lo indican. Por ejemplo, el sabio Salomón en Eclesiastés 7:29 declaró: solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero éste se ha complicado la vida. Y también el profeta Isaías, en la misma línea, nos dice en el capítulo 53, verso 6 de su libro: todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno por su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Ya aquí podemos ver entre líneas que el profeta, en ese hermoso capítulo mesiánico que nos anticipa quién vendría para resolver el problema de la humanidad pecadora, entonces por eso nos dice que en él el pecado de la humanidad sería depositado como una solución a nuestra situación muy triste por causa del pecado. Por su parte, el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 5, verso 12, él hace también una declaración muy puntual, cuando declara: así pues, por medio de un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte entonces pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Esa es la declaración tácita que nos da el apóstol Pablo. Ahora bien, hay una buena noticia que nosotros debemos tener, porque solamente hemos visto la mala noticia de la caída del hombre. Debemos también ver la buena noticia que nos viene de Dios para atender esta emergencia. Dios no dejó abandonado al hombre a su desgracia, y a eso debemos darle gracias a él. La promesa de la Biblia nos dice, como ya indicamos en Apocalipsis 20:14, que llegará un día cuando Jesús vuelva por segunda vez, cuando Dios así lo determine, que la muerte y el infierno o el sepulcro fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego, dice el apóstol, es la muerte segunda. Así que, en pocas palabras, podemos decir que el pecado es una introducción o una separación del plan de Dios para el mundo. El mal o el pecado no tienen un lugar positivo en el esquema de las cosas, como algunas filosofías religiosas orientales sostienen. Por ejemplo, los chinos en su religión taoísta llaman la realidad de la existencia del mal en este mundo o del sufrimiento, y se lo atribuyen a dos términos que ellos tienen que se conoce como el yin y el yang. Esta filosofía entonces se presenta gráficamente por un círculo dividido por dos colores, el blanco y el negro. El yang representa entonces la parte blanca del círculo y el yin representa la parte oscura. Estos dos entonces para los chinos se complementan en la vida y en todas las cosas. Esto es, dicen ellos, una realidad eterna y no hay que catalogarlos como opuestas. Y aquí entonces podemos afirmar lo siguiente: esa filosofía tiene su origen en Satanás. Él es el que ha fomentado esta noción equivocada en cuanto a por qué existe el mal en este mundo. Y todo esto para enseñar que el bien y el mal es algo relativo. Según esta filosofía taoísta, entonces usted puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Así que el yin y el yang son dos fuerzas eternas que van a permanecer
con nosotros. Y la Biblia nos da una visión diferente. El mal tiene fecha de caducidad, porque Dios así lo ha determinado. Algunos ven el mal simplemente como una ilusión, y por lo tanto, entonces, esas personas niegan su existencia. La Biblia, sin embargo, nos ofrece otra perspectiva de la existencia del pecado y también del mal. Por ejemplo, Pablo utiliza dos términos en plural y en singular. Vamos a hablar en primer lugar qué quiere decir Pablo con la palabra pecado y qué quiere decir con la palabra pecados en plural. Pues en singular, el pecado se refiere a una condición de nuestra existencia. Pero cuando lo analizamos en plural, pecados, esto se refiere a las diferentes acciones pecaminosas como las conocemos: la incredulidad, el orgullo, la desobediencia, la rebelión, la ingratitud, la injusticia, la corrupción, la separación, la esclavitud, la mendacidad, que significa mentir por mentir, y otras manifestaciones de la conducta humana. En este caso, entonces, estamos abocados y necesitamos, entonces, entender cuáles son y han sido las consecuencias del pecado. Y lo primero que debemos señalar es que la primera consecuencia es la condenación. El pecado nos convierte de amigos a enemigos de Dios, a enemigos de nuestro prójimo, enemigos del ambiente, y por eso esto nos coloca en un estado de condenación. Así lo dice Pablo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí nosotros podemos ver otra vez la misma fórmula que Pablo establece en cuanto al pecado y sus consecuencias. Primero, nos da una mala noticia, y es que la paga del pecado es muerte. Pero la buena noticia es que la dádiva de Dios, el don de Dios en Cristo Jesús, nos trae vida. El sabio Salomón no nos dejó en el vacío, sino que nos dejó una máxima allá en Eclesiastés 7:29 de cómo llegó la tragedia humana, cómo la tragedia del pecado sumió a la humanidad en todo este sufrimiento. Y él dice lo siguiente: solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero que éste se ha complicado la vida. Allá, la versión Nueva Internacional traduce este mismo versículo diciendo, parecido, con otras palabras: tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al ser humano, pero que éste se ha buscado demasiadas complicaciones. Y es así. Eso es lo que ha sucedido con nosotros en realidad, que el hombre se ha buscado bastante complicaciones en este sentido. De modo que aquí tenemos nosotros que tener la esperanza y la fe en el plan salvífico de Dios. Y para ello, entonces, vemos cuál fue esa promesa que el Señor nos dejó allá en el mismo principio, cuando el hombre pifió y cayó en el pecado. Recordamos esa hermosa promesa de Génesis 3:15, conocida como el protoevangelio, la primera manifestación de la buena noticia de Dios para la humanidad, donde Él prometió que enviaría un Mesías redentor para volver a reconciliarnos con Él. Y esa profecía está todavía vigente porque ya Cristo la firmó con su sangre y tenemos la oportunidad un día de volver a reconciliarnos con nuestro Creador. ¿Cómo le llamaríamos a esto? El plan de rescate o el plan de salvación. De modo que, ante esa gran emergencia, Dios puso en marcha esa hermosa promesa, ese hermoso plan, ese programa salvífico. Y a nosotros esto nos llena de esperanza. Ahora, digamos en qué consistió el pecado
en términos de esta caída. Y para ello debemos ver qué nos dice la Biblia en cuanto a la definición de pecado. La Biblia atribuye el origen de todo lo malo en este mundo a un acto de desobediencia humana. Fue y es una separación voluntaria de las expresas intenciones de Dios para la vida humana. Pablo lo resume de esta manera, que el pecado vino al mundo a través de un hombre, pero nosotros debemos reconocer que somos responsables por la ruptura de nuestra relación con Dios. Por eso, no debemos esconder nuestra responsabilidad. No debemos estar indispuestos a aceptar que realmente Dios tiene la soberanía sobre nosotros, sino que debemos aceptarlo como tal. Y eso es lo importante para nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestro problema fundamental yendo ya al cierre de esta presentación? Este problema fundamental no surge de lo que somos, sino de algo que hemos hecho. En fin, nuestra falla de armonía con Dios nos hace responsables por la situación desagradable en que nos encontramos. La estrategia entonces de Satanás para provocar la caída ya la vimos allá en el Edén, cuando entabló aquel diálogo con Eva, y lo primero que él procuró hacer fue crear en el corazón de ella dos conductas contrarias a la voluntad de Dios: el pecado de la incredulidad y, segundo, el pecado del orgullo. ¿Cómo él hizo este proceso? Con la primera pregunta que le planteó: ¿con que Dios ha dicho que no coman de los árboles del huerto? Y de esta manera entonces Satanás sembró la duda y la desconfianza en lo que Dios había dicho. La segunda tentación, por supuesto, es el orgullo, porque él le dijo: te tengo una sorpresa, serás como Dios. Y esto, por supuesto, para animar a Eva a negar su dependencia esencial de Dios. Amigos y hermanos, lo que estamos enmarcando aquí es que, ante la realidad de la caída del hombre y el pecado, Dios tuvo siempre provisión para resolver este grave problema. En nuestra próxima intervención vamos a continuar elaborando un poco más, y luego vamos a estudiar la persona de Jesús, quién fue y quién es y cómo está enmarcado en esta tragedia de la humanidad y cómo Él se convirtió en nuestro Redentor. Bien, hasta aquí llegamos entonces al fin de nuestra reflexión y esperamos que haya sido para su beneficio espiritual. Les esperamos en la próxima ocasión, cuando vamos a elaborar sobre Jesús, la figura central de la Escritura y de toda la historia. Les esperamos. Recuerde que si usted desea, puede suscribirse a este canal para que cuando vaya un nuevo video a salir, que usted pueda recibir una notificación. Dios les bendiga ricamente y gracias a Dios por su plan de redención.